Bueno, volvimos. Empecé todo el video de vuelta. Vamos a empezar con este ciclo de podcast, el número 6. Venimos haciendo la primera semana, esta es la segunda semana y nuestra invitada de hoy es Lili Díaz, una mujer peruana, madre, esposa, microbióloga, gran amiga, gran profesional, que hoy vamos a estar acá entrevistando. Vamos a hablar sobre la vulnerabilidad como poder, principalmente cómo marcó un antes y un después en su vida esta reinvención personal, teniendo en cuenta que emigró hace 10 años, ahora vive en Alemania, ella es peruana, y nos va a contar un poco sobre esta temática y sobre su proyecto, que también es maravilloso. Así que espero que no se lo pierdan, quédense ahí en vivo. Vamos a esperar a ver que entre Lili. Que ya acabo de actualizar. Bien, a ver, vamos a ver ahora si podemos hacer. Mientras tanto, la presentación un poco más de Lili para contarles que ella encontró la vulnerabilidad como un motor fundamental para su transformación y empoderamiento emocional. Y ella nos va a compartir sobre su filosofía, que es soltar incómodamente libre. Sí, esta filosofía ayuda a otras personas a establecer límites, aceptar cambios y avanzar hacia una vida más auténtica y equilibrada. Así que hoy la tenemos. Si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que es más que bienvenido. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, Hola, ahora sí, ahora esperemos sí que ya te estaba sí. asustando. Perdón, acá se congeló y no Sí, sé qué fue lo que pasó. andás a ver qué pasó, porque yo estaba hablando así, de golpe te fuiste y hasta me costó salir, cerrar el vivo, todo. Así Sí. que lo que hice fue cerrarlo, borrarlo y volver a empezar. Pero no hay ningún problema, todo es perfecto. Así que bueno, hermosa, quería que nos cuentes un poquito cómo fue esta experiencia de emigrar hace 10 años, que eso es algo que creo que marcó un antes y un después en tu vida, y también cómo lo empezamos a relacionar con este aspecto de la vulnerabilidad, de la reinvención personal y desde este soltar, ¿no? Que me gusta mucho el nombre de tu podcast. Ya verán próximamente una colaboración también, pero bueno, te paso palabra como para empezar por ahí y luego vamos avanzando. Bueno, a ver, les cuento. Yo siempre he sido una, o sea, siempre soy una persona bastante tímida, pero al mismo tiempo soy una persona que no tengo, que me es fácil para mí moverme de un lugar a otro. O sea, si cuando yo terminé, empecé a estudiar a la universidad cuando tenía 17 años y estudié en la universidad en una ciudad fuera de la mía, o sea, 2 horas de distancia de donde yo había crecido y tenía todos mis amigos, pero no se me hizo difícil ir a su otra ciudad y luego siempre me movía por trabajo entre una ciudad y otra, ¿no? Y viajaba muchísimo. Y siempre pensé que uno de mis dones era el poder moverme de un lugar a otro. Viví sola prácticamente desde los 17 años, entonces me he movido muchísimo y pensé que sí podía. Cuando ya mi esposo y yo nos conocimos, mi esposo es alemán y nosotros nos conocimos en Perú, nos conocimos por un Fahrradtour, es un tour en bicicleta que él hizo por todo Sudamérica y terminó en Perú. Nosotros nos conocimos allí y inicialmente vivíamos en Lima, que es la capital de Perú, y luego nos movimos hacia Cieneguilla, que es una zona más de campo, dentro de Ajá. Lima también. Y estuvimos allí nació nuestro hijo y las cosas, la situación se puso un poco difícil para nosotros, tanto económicamente como en el tema de salud. Yo había quedado embarazada, perdimos un bebé, luego nació mi hijo, volví a quedar embarazada y perdimos otro bebé y fue una situación muy difícil, muy dura emocionalmente. Y con toda esa carga emocional y con todo, ya la parte económica se hacía complicada de sobrellevar, Ujú. decidimos migrar a Berlín.
a la familia de él que nos acogió, que nos recibió tan bien, ¿no? Pero para esto yo en Perú trabajaba, yo soy microbiólogo, hice muchas maestrías, diplomados, me preparé y tenía un trabajo, entre comillas, bastante bueno. Pero cuando migré me di cuenta que nada de lo que yo había sido antes era útil acá. Y yo tenía Wow. que volver a aprender, ¿no? Tenía que volver a aprender un idioma si yo quería trabajar porque yo homologué mis documentos, mis títulos y todo. Pero si yo quería trabajar en mi carrera, yo tenía que volver a estudiar. Pero yo ya era una mamá con un niño pequeño, mi niño tenía 2 años en ese tiempo. Yo tenía que llevarlo a la quinta, entonces no había mucho tiempo para hacer otras cosas. Y en ese momento me di cuenta que todo lo que yo había vivido de mujer fuerte y que lo puedo con todo y que para adelante y que sola tú puedes, no era verdad. Ahí me di cuenta que no es verdad, que sentirme empoderada no significa que lo pueda resolver todo. Sentirme empoderada también es quebrarme y es pedir ayuda, es decir, no puedo con esto, esta situación me ha sobrepasado y sí, pues tengo que volver a empezar y tengo que coger esas piecitas mías de la mujer que fui antes para volver a empezar una cosa nueva y sobre Ujú, todo una cosa diferente, ¿no? ujú. ¿Y por qué crees que es tan difícil permitirnos ser vulnerables, pedir ayuda y también especialmente como mujeres? Oh, bueno. Bueno, por todo el constructo social en el que hemos crecido, ¿no? Yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña y yo me caía, en mi casa mis padres me decían, no pasó nada, no pasa nada, sin llorar, arriba y sigue corriendo. Y yo crecí así, o sea, yo tenía que limpiarme las rodillas y correr, pero me estaba doliendo. Si yo hubiera entendido en ese momento que hacer una pausa era completamente saludable, es decir, me ha dolido, ya no quiero correr más, probablemente la siguiente vez que yo hubiera iniciado una carrera lo hubiera hecho mucho mejor. Y así vas creciendo, son cositas, Ujú. detalles que no eres consciente, que vas absorbiendo a través del tiempo. Y cuando empiezas a trabajar en una oficina o donde quiera que estés trabajando, también tienes que ser buena empleada, tienes que llegar bien, tienes que verte bonita, no puedes subir de peso, y encima tienes que trabajar, y si eres madre, tienes que ser buena madre y Sí. tienes que alimentar, entonces todo junto y todo bien. Entonces, ¿cómo no nos vamos a permitir fallar si afuera toda la información que tenemos es tienes que hacerlo bien? No importa a causa de qué. Ujú. Hermoso. Y desde tu experiencia, ¿por qué te ha ayudado a transformarte, ¿no? Y a poder cambiar esta percepción que tenías con respecto, ¿no? A la mujer segura, empoderada, o la forma de operar que tenías antes, ¿no? De emigrar, que yo creo que justamente para las personas que hemos emigrado, como es mi caso también, es como volver a empezar todo de vuelta, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante o qué te ayudó a vos poder trabajar en esta vulnerabilidad? No, no, primero es cuando yo empecé a validar mis emociones, a decir, sí, estoy asustada, yo soy disléxica, entonces yo no tengo, para mí es bien difícil la diferencia entre derecha e izquierda y eventualmente algunas veces escribo al revés, pero yo Ujú. me entiendo. Yo venía a una ciudad en la que yo no conocía el idioma, yo a veces tenía que moverme distancias largas en el tren y me Ujú. perdía mucho. A pesar que llevaba mi celular y que Berlín está perfectamente señalizado y tenía mi mapa y todo, simplemente me perdía porque llegaba un momento en el que me ponía nerviosa y mi cerebro ya no podía funcionar más. Entonces yo aprendí y dije, bueno, pues tienes miedo, estás asustada, ah, pero no tienes otra opción más que ir. Entonces aprendí a utilizar el miedo como mi radar. O sea,
ya sabía que me perdía, ya no salía 40 minutos antes de lo si el camino era de media hora. Salía 50 minutos antes y tenía esos 10 minutos como para ubicarme, como para serenarme, Sí, respirar y poder llegar a donde tenía que llegar. Y así me di cuenta que había muchas cosas prácticas en las que yo podía utilizar alguna emoción, que entre comillas no es buena, porque yo creo que todas las emociones son buenas, y ayudarte, ¿no? Lo mismo cuando tenía que aprender el idioma y me frustraba porque no podía aprender el idioma, también sí. tenía que entender que si estaba frustrada tenía que hacer una pausa. Ya no puedo, ya estoy tan frustrada que es necesario que yo haga una pausa. O estoy enojada porque tal situación no me ha salido bien, porque he ido y he hecho una fila enorme para hacer un trámite. Entonces ya entendí que tengo que utilizar esa ira para levantar mi voz y para aprender a establecer límites. Ahí Pero si yo va. me, ¿no? Pero si yo me hubiera quedado tal vez en mi país, probablemente hubiera aprendido las mismas cosas, pero tal vez un poco más lento, o mi experiencia hubiera sido otra. Yo siento que la migración te da como un curso express Sí, para que tú puedas acelerado porque aprender no te queda otra migración. opción. O sea, no tenés otra opción. No es que hay una plan A o plan B, es el único. Y encima que pareciera que nosotras tomamos la decisión. O sea, vos has tomado una decisión familiar. Yo en mi caso he tomado una decisión que me decía que me tenía que irme de mi país, sabiendo que no era fácil, pero ahora que ya lo transité, ¿no? En este caso vos llevas 10 años, yo llevo 4. La visión, la perspectiva, la transformación y la superación, la mentalidad, la capacidad de accionar a pesar del miedo que te da el salir literalmente de toda tu zona de confort y encima en este caso le sumás vos el idioma, yo en mi caso no le sumo el idioma, por suerte digamos que yo también lo busqué así, pero creo que todo esto también es como que se empieza a poner en la balanza de bueno, de todas las cosas que nos cuestan, de todas las cosas que han sido difíciles, pero también de todo lo que hemos ganado y nos hemos ganado a nosotras mismas, e incluso vos teniendo una familia, el hecho de decir, bueno, estábamos yendo para poder tener una mejor calidad de vida y poder solucionar todo esto y ahora claramente lo estás viviendo y así fue también como surgió esta versión de Lili que estamos conociendo, o sea que qué lindo, ¿no? Y que fue un tiempo, yo tengo en realidad 6 años en Berlín. Este Ah, año mira, dije fueron, 10, había entendido 10, ¿vale? fueron 6 y yo llegué un año antes de la cuarentena, un año antes de la pandemia, perdón. Así que, entre comillas, mi llegada fue buena, porque yo llegué a la casa de mis suegros. Entonces, llegué, fue un momento en el que me volví a reencontrar con mi suegra, nos conocimos nosotras, Ajá. allí nos hicimos amigas, me hice amiga de mis cuñadas y fue un momento bonito, estábamos todos juntos, ¿no? Empezó la pandemia y justo nos habíamos mudado a ese departamento, así que nos quedamos todos en la casa. Mi hijo no iba a escuela, mi esposo no iba a la oficina, estuvimos un año acá. El tercer año, que ya se podía ir a trabajar, mi esposo ya podía ir 2 días a la oficina, mi hijo 2 días al kindergarten. Fue ese momento en el que ellos empezaron a salir y yo me quedé en casa porque estaba estudiando alemán vía Zoom. Entonces fue en ese momento en el que me di cuenta que estaba sola. Recién 3 años después me di cuenta que yo había migrado. Y ahí Wow, 3 años. 3 años después, miré a la derecha, a la izquierda y dije, estoy sola, no tengo amigas, no tengo con quién hablar. Si quiero hablar con mi mamá, tengo que esperar 7 horas después para poder hablar con ella. Fue en ese momento en el que dije, ¿qué voy a hacer acá? Empecé a buscar trabajo, empecé a enviar mis hojas de vida por todas partes y todos me decían, mira, qué interesante. Me invitaban a una que otra entrevista para conocerme y, pero no funcionaba. Y algunos me decían, sí, pero tiempo completo, pero yo tengo un hijo, yo no puedo Claro, trabajar tiempo completo, en trabajo medio tiempo. Y, y se hizo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces entras en esa cosa de que quiero hacer algo por mí como mujer, como ser humano, porque sí, ya soy mamá, ya soy esposa, pero ¿y yo? O sea, correcto. Ujú. Sí, y yo creo que también ese es uno de los mensajes que creo que nuestras madres, ¿no?
que nuestro linaje femenino nos ha dejado marcado. En mi caso también no lo viví por primera persona, es decir, yo siempre tuve la posibilidad y la conciencia desde muy chica que tenía que yo priorizarme y desarrollarme. Claramente no tengo hijos, vivo en pareja, pero también los dos somos muy jóvenes, o sea, desde jóvenes nos conocemos ya con esta filosofía, entonces para nosotros es algo normal. Pero lo he vivido mucho en casa esto y, y al mismo tiempo me ha dejado una marca de lo que he visto. Y yo creo que eso que también nuestras madres, nuestras abuelas han sufrido con, con no poder realmente expresarse desde forma auténtica, libre, de poder decidir si es realmente lo que quieren o si hay que seguir cumpliendo con los deberían de ser, ¿no? Y al final es ahí donde vos te desconectás de vos misma, empezás a vivir una vida más por el otro que por vos, hasta que encima después te sentís sola y vos decís, pero todo esto ahora qué hago. Entonces está muy bueno que hayas el desarraigo de irte de tu país, es como que también te aleja de todo ese núcleo familiar cotidiano de sangre cuando vos empezás a relacionarte con tu familia por la cual vos elegís, que es decir, tu pareja, tu hijo, ¿no? Tu familia también adoptada, ¿no? De tu pareja, tu familia, pero no es de sangre, entonces vos ves las cosas desde otro lugar. Y eso te brinda un espacio con vos misma de autorreflexión, de indagación, de querer tener amigas que estén en la misma sintonía actual, ¿no? Y bueno, las amigas del colegio, las amigas del trabajo, bueno, no quiere decir que no esté bueno, pero que también eso es como que te une a otras cosas. Y eso también es parte de transitar tu vulnerabilidad, porque tener que contarle tu historia a una persona que no conoces, que habla otro idioma, que tiene otro estilo de vida, y ahí también, ¿no? No es lo mismo, como yo digo, tener 20, tener 15, hacer amistades cuando ya tenés 30, 40, 50, es diferente. Se puede, pero es distinto. Sí, sí, claro, claro, es diferente, ¿no? Cuando uno es niño, yo veo a mi hijo, ¿quieres ser mi amigo? Ya. Sí. Y ya y acá es más difícil todavía, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo llegué, vean, yo vivo en un área, que es el límite entre Berlín y Brandenburgo, o sea, es muy pueblito, vivo al lado de un bosque, todo está muy cerquita por acá. Así que hay muchas personas alemanas y hay muy poca, muy poquito esta gente extranjera, muy poquito. Entonces, y los alemanes, antes de hablarte, te miran y luego te miran y luego te vuelven a mirar y te Wow. miran. Yo creo que a mí me dijeron hola como que 3 meses después. Ya. 3 meses después porque primero yo pasaba y me hacían, ya, después de un mes me levantaban las cejas. Yo no sé levantar las cejas. Después me sonreían. Después, hello. Y después ya como de medio año me preguntaron, ¿y cómo te llamas? ¿No? Yo en ese tiempo tenía 3 perros, ¿no? ¿Cómo se llaman tus perros? Eso también me ayudó un montón. Mis perros me ayudaron un montón. Salir a caminar con mis perros, con mi hijo. Entonces, y fue conocer la cultura y también entender que hacer amistades grande es diferente. Ya hay un poco más de distancia, ¿no? Sí. Entonces ya eso era otra historia también. Y es buscar a gente que tenga tus mismos intereses. Yo las personas que conocí, con las que hablo eventualmente son con mi terapeuta, con mi fisioterapeuta, que sí, donde la veo y la levanto la mano, porque hice tantas veces que fui, hicimos un vínculo con las mamás Totalmente. ¿no? Con las mamás de la escuela, pero no con todas, con las que yo sé que puedo hablar de yoga, de meditación, no con todas, obviamente, pero encuentra siempre a alguien que tenga algo en común para que puedas enganchar, ¿no? Con ella, porque Claro. es complicado. Y me gustaría que me compartas cuál es el concepto que has podido construir, ¿no? Desconstruir para volver a construir de la vulnerabilidad, porque estábamos hablando, ¿no? Del poder de la vulnerabilidad, lo que significa tener primero bien contextualizado lo que es la palabra, ¿no? Quizás la vulnerabilidad vemos como un sinónimo de debilidad, como que estoy la persona que es vulnerable está en un rango de, ¿no? De diferente, más abajo, es que no tiene las capacidades, etcétera, etcétera. No se puede llegar a decir de diferentes maneras, pero cuando hablamos de que en realidad la vulnerabilidad es un poder
y principalmente nosotras las mujeres, que al final cuando podemos conectar con esa vulnerabilidad desde un lugar amoroso, podemos brindar nuestra autenticidad, nuestra energía amorosa, de una manera que podemos generar conexiones, incluso conectar más con las personas con empatía y sentirnos mejor con nosotras. Entonces me gustaría que me compartas a ver qué significa para ti esto. Ya, yo te lo voy a contar desde mi camino de vida. Yo te contaba que yo trabajaba en Perú en el sector alimentario. Era jefe de un área de departamento, tenía 22 personas a mi cargo y 3 secciones de diferentes. Tenía muchísima responsabilidad encima sobre mis hombros. Era una persona que tenía era una mujer que tenía una personalidad bastante masculina. Quería hacerlo todo, en realidad lo hacía todo. No me dejaba ayudar. Si le pedía a alguien que haga algo, por ejemplo, y no lo hacía como yo quería, yo lo volvía a rehacer, porque tenía que estar perfecto. Me había comprometido tanto con mi trabajo, pero así tanto, que yo les decía a las personas que trabajan conmigo, no importa la hora, llámame. Y yo trabajaba en una empresa que exportaba alimentos, así que se producía en la mañana y se exportaba en la noche, y yo tenía llamadas a las 3 de la mañana preguntándome qué tienen que hacer para exportar a Sudáfrica, y yo contestaba el teléfono. 3 de la mañana, no tenía vida, pero eso era lo que yo me había creído que tenía que ser para ser una mujer valiosa, poderosa y sobre todo empoderada. Eso era para mí el empoderamiento femenino, ser Ajá. tan cual, igual que un varón, porque lo podía hacer todo. Ujú. Cuando yo llego acá a, a, a Berlín y me doy cuenta que mi carrera sí había sido muy bonita, que todo lo que estudié era bueno, y me encuentro con que todo lo que yo había sido antes aquí ya no era, que yo tenía que volver a empezar y que tenía que darle las gracias a la mujer que fui, pero que aquí ya no me servía. Aquí yo tenía que pedir ayuda porque no hablaba el idioma para poder comprar una caja de leche. Yo tenía que pedir ayuda para poder moverme de una estación a otra porque no sabía qué tren tomar. Ujú. Tenía que pedir ayuda a mi suegra para hacer un trámite porque no hablaba bien el idioma. Tenía que pedir ayuda absolutamente para todo. Tenía miedo, estaba asustada, estaba frustrada. Entonces ahí entendí que ser vulnerable, que dejarte ayudar, porque hay una súper diferencia entre pedir ayuda y dejarte ayudar. Porque yo Total. puedo pedir ayuda para que me pinten la casa y luego decir, no me gusta cómo lo pintaste, lo voy a volver a pintar yo. Y eso tampoco está bien. Pues tenía que dejarme ayudar, tenía que entender, decir, sí, pues Lili, tienes que volver empezar, no hay otra forma. Y tienes que volver a empezar, no desde la queja, sino desde la gratitud de la experiencia que fuiste antes. O sea, mira todo lo que, si yo no hubiera sido esa mujer que fui antes, así como que un poco más fuerte, más dura, no, no, no hubiera notado en mí lo valioso que es sentirte vulnerable, aceptar que no lo sé, aceptar que tengo miedo, aceptar que soy enojada, aceptar que estoy frustrada, aceptar que todas esas emociones me sobrepasan y que tengo que aprender de ellas. Yo recuerdo, hace un año atrás, aquí en Berlín está la feria alimentaria de Anua, y también hay otra en Cologne, ¿no? En Cologne es una ciudad aquí en Alemania. Y yo voy a las ferias alimentarias para encontrarme con mis colegas de antes, ¿no? Para saludarlos, para abrazarlos. Y siempre voy, y me encontré el año pasado con un ex compañero de trabajo y me mira y me dice, oye, ¿cómo has cambiado tú? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me miró y me dijo, ¿cómo has cambiado? Y yo le digo, ¿por qué? Porque sonríes diferente, porque eres diferente y porque se te ve, me dio risa porque me dice, me lo dijo así textualmente, porque se te ve más blandita que antes. Y yo, ¿cómo que más blandita?
sea, se te ve que ya tienes emociones, me dice yo, oye, como que, y le digo, ¿qué tan mala era antes? No, no eras mala, me dice, eras distante, era como si no sintieras, como si te habías puesto un escudo encima para que nadie llegue hacia ti. Y allí yo regresé a mi casa y le digo a mi esposo, realmente así era. O sea, realmente me había creído tanto la historia que ser empoderada es no sentir, que cuando empiezo a sentir, me noto la diferencia y digo, no, es aquí donde quiero estar. Es aquí donde Totalmente, quiero estar, ¿no? Sí. totalmente. Me siento muy identificada porque, bueno, cada una no adopta una personalidad, una identidad en el cual nos está protegiendo y nos hace sentirnos seguras del entorno en base a lo que empecemos a vivir, ¿no? Y en mi caso, a mí, adoptar la misma posición que vos acabas de contar, ¿no? Como ser perfecta, no mostrar mis emociones, no mostrar por fuera lo que estaba sintiendo, me hacía mantenerme en ese lugar como ese escudo. Y yo sufría todo por dentro, pero tampoco lo expresaba, ¿no? Ni siquiera con mi familia, apenas con mi madre. Y eso me funcionó en el alto rendimiento. Eso era una estrategia, digamos, que yo tenía, pero al principio me funcionó hasta que me la creí tanto que yo me empecé a hacer daño a mí misma por esto. Y cuando me vine a vivir acá para Europa, para España, lo mismo que dijiste, se me derrumbó absolutamente todas las formas que yo tenía de manejarme, tanto con la relación con un otro como conmigo misma, porque ya había dado su fin esa personalidad, porque acá no me iba a funcionar, no me estaba funcionando. Entonces fue tal el darse cuenta de que yo en realidad no era de forma auténtica, yo no estaba mostrando mi esencia, porque me daba mucho miedo eso, de mostrar mis emociones, contar lo que me pasa, hablar en público como hago ahora, hay un montón de cosas que para mí eran, no, esto no es para mí. Entonces está muy bueno cómo hacemos esa transición y que al final cuando estamos conectadas con lo que sentimos, ¿no? Esto es muy de nosotras, de las mujeres, de empezar a equilibrar entre nuestra mente y nuestras emociones, también nos hace ver la vida desde otro lugar y con mucho menos esfuerzo tenemos más impacto. No necesitamos controlar, podemos fluir, somos más amables, somos más amorosas, tenemos más paciencia, podemos entender a un otro sin olvidarnos de nosotras, porque también, ¿no? Esa tendencia a querer ayudar al otro antes que nosotras, eso ya está en nuestra genética, ¿no? Al final estamos preparadas, o somos madres o estamos preparadas para hacerlo. Entonces es el rol de la madre. El hecho es que hay veces que por escaparnos de esas emociones es más fácil ir hacia afuera, ayudar, a controlar, a poner, a sacar, cuando en realidad nuestra emoción nos está pidiendo otra cosa. Entonces también te quería preguntar con esto si hay alguna herramienta, obviamente que seguramente haya muchas, pero alguna herramienta que te funcione o que te haya funcionado en ese momento que quieras compartir también a la audiencia para que si hay alguna mujer que siente que ya su forma de operar ha tenido un límite y que no se está todavía dando el permiso porque no comprende mucho esto, porque está empezando o necesita algún tipo de esto, conocimientos, de conectar entre mujeres, que le podamos brindar como alguna herramienta práctica o una actividad o algo para que pueda empezar a practicarlo. Sí, bueno, yo voy a responder también desde mi experiencia. El primer consejo es acudan a un profesional, pero si no tienen todavía la posibilidad o si no se atreven, a mí me sirvió mucho escribir. Yo, yo soy una persona tímida. Es verdad, tengo un podcast. Yo creo que tengo un podcast básicamente porque soy tímida, porque como lo grabo y lo edito, entonces se me hace fácil. Pero yo escribo. O sea, cuando yo estoy triste, escribo. Hubo un momento en el que me enviaba emails a mí misma, como no tenía con quién hablar, me enviaba un email a mí misma y lo leía luego, porque lo que yo quería era sacar todo lo que me estaba incomodando, si era rabia, tristeza, lo que sea que me incomodaba, lo que quería era sacarlo, porque tenía en claro que si me lo quedaba dentro, me iba a dañar mucho más. Entonces lo sacaba, escribía en mis cuadernos, dibujaba. Hace muy poquito mi hijo encontró un cuaderno, y los guardo los cuadernos, encontró un Sí, cuaderno mío que me traje desde Perú, y dijo, mami, ¿qué estabas dibujando aquí? Y porque dibujaba un ay, qué montón de lindo. cosas, escribía. Entonces, si tienen la posibilidad de tener una red de soporte,
porque es un privilegio tener una red de soporte, una amiga, un amigo, a veces tu familia, tu pareja, si la tienes, si puedes ser completamente honesta con él o con ella y contarles tus emociones, Total. aprovecha, ¿no? Y si no tienes, escríbete a ti misma, aconséjate a ti misma. A mí me ha servido muchísimo y cuando yo siento que esa herramienta ya no me funciona, yo voy inmediatamente a mi terapeuta, ¿no? Y le digo, esto me ha sobrepasado, ya no puedo y necesito ayuda. Caminar a mí también me ayuda un montón. Me ayuda un montón. Yo necesito caminar todos los días. Y camino sola. Bueno, camino con mis perros en Mm. realidad, pero camino. Y tengo la suerte que tengo un bosque, entonces me relaja muchísimo. Pero caminar, hablar, o sea, hablen si hay algo que les está molestando, tienen que hablarlo, tienen que sacarlo como ustedes quieran hacerlo. A Total. veces Sí. no, Ujú. a veces cántenlo, Sí. escríbanlo, compártanlo con alguien más. Y cuando sientan que ninguna de estas herramientas les sirve, ayuda profesional. Bueno, yo medito desde hace 10 años y también me hace fácil, pero quien no tiene una práctica de meditación, no se complique, un minuto de respirar nada más también ayuda, ¿no? Un minuto de respirar, de no pensar, intenten solamente conectar Observar con la tus respiración. pensamientos. Exacto. No tiene que ser 30 minutos ni nada. Un minuto, 5 minutos y todo eso ayuda, ¿no? Y también una última pregunta que, bueno, está un poco más relacionada también a esta parte más práctica, aunque, bueno, comparto el 100% los tips, los consejos prácticos, coincido al 100% con todos, pero también está bueno preguntarte de cómo podemos poner límites, ¿sí? Sin perder de vista esta vulnerabilidad, porque también pasa, ¿no? Que nosotras empezamos como a abrirnos más, empezamos a sentir nuestras emociones y también del otro lado genera un impacto, es como que la persona que antes era de una manera y ahora sos de otra, o empezás a decir que no cuando antes decías todo que sí, o empezás a mostrar tu enfado, a mostrar tu ira, a decir que no cuando antes no decías nada, y cómo podemos empezar a poner límites desde sin perder la vulnerabilidad, pero también al mismo tiempo sin sentirnos culpables, Sí, eso, sin temer a que nos rechacen, a que no nos quieran más, a que digo, ay, ahora perdí a mi amiga, ejemplo. sí, sí, eso a mí me ha costado muchísimo porque es súper difícil, porque tú empiezas a cambiar y la otra persona en automático lo nota y piensa que es personal, o sea, ya no me quieres, me estás rechazando, no me quieres ayudar y bueno, yo tengo una frase que la repito siempre y se la repito a todos, a mi mamá, hasta a mi esposo se la digo. Y digo, yo te amo muchísimo y voy a estar siempre para ti cuando tú lo necesites, pero en este momento yo no puedo porque yo soy mi prioridad. No, no, perdón, no puedo. O sea, créeme, desde Belén, desde que yo empecé el podcast, a mí me han dicho no tantas veces, de verdad, tantas veces, que para mí la palabra no se me hace tan fácil y lo he aprendido en este último año gracias al podcast y a toda la gente que me dijo no, pero se me ha hecho tan fácil porque digo no, no, y es un no sin disculpas, sin excusas, sin explicaciones, porque los no tienen que tener explicaciones. Es perdón, ahora no puedo, perdón, ahora no quiero, en este momento no. Y hablamos mañana, yo te llamo y no tienes que explicar. Si tú no te sientes cómoda, no tienes que explicarlo. Y más aún cuando la otra persona no está en la capacidad de Claro, entenderlo. Deja que se bajen las correcto. revoluciones, tal vez en un par de días, tal vez luego se lo comentas, pero en ese momento no, porque lo único que vas a conseguir es que tal vez esa chispita que se puede cerrar con el no, se haga tan grande y se genere un conflicto, ¿no? Ujú. Me encanta, qué bueno eso. Y también preguntarte ya como un dato curioso, porque bueno, sé que tenés tu podcast que, bueno, yo ya formé parte de una colaboración, pero también he visto todo el amor, toda la dedicación que le pones a esto. Pero más que nada, ¿por qué?
el nombre, ¿no? Soltar incómodamente libre. Es como muy interesante el nombre y también que nos cuentes también como cuál es tu visión con respecto a este podcast, que me parece súper importante. Bueno, que ahora estamos haciendo ese ciclo de podcast que es algo puntual, es un episodio, es una temporada para mí a nivel personal, pero bueno, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar con todo esto. Y también cuál ha sido ese motivador en particular para poder estar brindando este espacio a otros profesionales. Bueno, básicamente porque, como te contaba, yo me puse muy mal 3 años después cuando estuve aquí en Berlín. Y lo primero que hice fue llamar a mi terapeuta en Perú. Y ella muy amable me dijo, Lili, imposible, son 7 horas de diferencia, yo no puedo guiarte más. Intenté hacerlo con una terapeuta aquí, pero en ese momento yo no hablaba bien alemán y lo único que pensaba era cómo conjugar el verbo y no cómo expresar mis emociones. Entonces, no podía. Igual buscando por internet, estamos hablando que era el tiempo, eran las finales de la pandemia también. Entonces, empezando a buscar en las redes sociales, encontré unas chicas en Colombia y ellas me ayudaron, me dijeron, sí, claro, vamos con la terapia y llevé terapia con ellas un tiempo corto, más o menos 3 meses, pero en ese tiempo entendí que había muchas Lilis en diferentes lados del mundo y había muchas Beléns al otro lado del mundo y que se podían enganchar y que si yo tenía una necesidad y Belén podía ayudarme, nos podíamos engranar. Entonces pensé mucho y dije, yo quiero hacer esto. Quiero hacer un podcast donde pueda mostrarle al mundo, a las mujeres hispanohablantes, que al otro lado o al frente o al costado hay alguien que también hable español, que puede ayudarte a resolver un problema. ¿Y por qué hablo de todo? Porque yo hablo desde tarot, Me constelaciones encanta, familiares. me encanta. ¿Y por qué? Todo. Porque todos somos diferentes. Entonces lo que me sirve a mí tal vez no le sirva a otra persona, porque yo tengo una historia de vida diferente. Y por último, si yo pudiera utilizar todas las herramientas, si tuviera la posibilidad, ¿por qué no hacerlo también? Y así nació el podcast. ¿Y por qué soltar? Porque la idea se trata de sacar aquello que ya no, que nos está incomodando. Y sí, pues sí es incómodo, pero la única forma de ser libres es incomodarnos. Si no, no se puede. Fácil no es, pero, Totalmente. pero es gratificante. Sí, sí, siempre al final tenemos este concepto marcado por la sociedad, ¿no? Por la cultura, que es más en este plano material, no es tanto a nivel espiritual, obviamente, que nos hacen creer que todo aquello que duele, todo aquello que nos molesta, que nos incomoda, hay que rechazarlo, hay que reprimirlo. No, no, si no va, no, no es por ahí. Entonces así terminas siempre en tu zona de confort. Entonces, atravesar la incomodidad te va a quitar de tu zona de confort, pero luego cuando entiendas por qué, para qué estás atravesando eso, viene el arco iris, sale el sol, expandís tu conciencia, pasas a un siguiente nivel. Y así es lo mismo que cuando vas al gimnasio y podés levantar 5 kilos y seguís trabajando 5 kilos hasta que lograste una adaptación y decís, wow, antes ni podía levantar una pesa de 5, ahora levanto 10. ¿Qué pasó? Se expandió, el músculo creció. Es lo mismo con todo nuestro sistema, pues somos seres perfectos. Entonces empezar a ayudar a que la gente quite esta creencia que en realidad te limita en muchísimos aspectos, porque incomoda y bueno, es difícil, bueno, no es para mí. Y terminaste esquivando todo el tiempo algo que en realidad anhelás, que querés, pero estás más pensando en lo duro que va a ser o lo difícil en vez de estar conectado con vivir el proceso, porque ya vivir un proceso te transforma, te estás convirtiendo en otra persona. Y creo que también es eso el podcast, de escuchar tanta gente, ¿no? Con diferentes historias, porque yo saco una conclusión, es que todas esas personas que terminan ayudando a otras personas y se hacen expertas en un área o son profesionales de algo, es porque algo a nivel personal vivieron. No es casualidad, no es que hay, bueno, hoy tenía ganas de ser una coach de empoderamiento femenino, pero en realidad no. O sea, yo he sufrido, lo he pasado de una manera tan dolorosa que yo no quiero que otras personas se queden sin, como me pasó a mí, sin saber qué hacer. Guiarlas, acompañarlas y poder decir se puede, yo soy el reflejo de que se puede. Ya eso a mí me motiva a ser mejor cada día, pero porque lo viví.
no es porque me lo contaron, porque lo leí en un libro. Y después cada uno va haciendo su estrategia, su metodología, vive sus procesos. Vos ahora estás en un proceso, yo estoy en otro, y es en realidad la vida misma. Pero como empezar como a, ¿no? A sacar esto también que nos pesa, que no nos permite crecer, creo que es muy importante, como bien dijiste, para que a través del podcast o las diferentes formas de hoy recibir información sea desde un lugar como que nos enseñe, ¿no? No tanto de cargar el cerebro con información y, bueno, me leí 400 libros, pero no aplico nada, a decir, bueno, quizás esta frase ya me cambia la perspectiva de la vida y empezar a practicarlo, empezar a ver qué te regala. Sí, 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 eso es verdad, ¿no? Porque hay que intentarlo, hay que probar. El mundo, y menos mal, tiene infinitas posibilidades de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, eso es una invitación a hacerlo diferente. Me encanta, así es, hermosa. Así que bueno, por Ujú. lo menos por hoy, en este episodio maravilloso, se me pasa siempre muy rápido. Ayer también se lo decía a nuestra amiga Mar, acá que hicimos el otro vivo que ella vive en Tarragona. Y bueno, dejarte un espacio o algo que quieras compartir, algún mensaje, ¿no? A esas lilies que están por el mundo, que seguramente se hayan sentido identificada con este mensaje. Si les querés dejar algún mensaje, sería súper bueno. Y te dejo unos minutos No, también. bueno, primero agradecerte a ti por ese espacio tan bonito que has creado y a quienes nos están escuchando al otro lado, decirles que se permitan, o sea, que se permitan aprender sus emociones, que se permitan reconocer que no hay emoción mala, que todas las emociones son buenas. El miedo tiene un mensaje atrás, que es moverte hacia un lugar seguro. La ira te ayuda a establecer límites, e inclusive hasta la felicidad, que entre comillas es la más hermosa, te ayuda a no quedarte en ese lugar, porque si no nos perdemos, nos ensoñamos y no avanzamos. Entonces no tengan miedo a sentir. Ser vulnerable es mostrarte así como eres, completamente imperfecta, pero esa imperfección es la que nos hace únicas también. Entonces no tengan miedo a ser imperfectas, porque la imperfección nos hace auténticas, ¿no? Y esa Sí, es la invitación, nada más. hermoso, me encanta. Somos perfectamente imperfectas, tal cual. Así que bueno, también ahora cuando finalice la grabación, vamos a poner abajo tu Instagram, también el podcast. Ya hemos dicho el nombre, pero lo vamos a volver a repetir, soltar, incómodamente libre, para que las personas que te quieran suscribir, también está el link en tu Gracias. perfil. Y aquellos profesionales que también quieran, hayan resonado con esta propuesta, también nos pueden pedir una colaboración ahí, que la Todos verdad son es que mi bienvenidos. experiencia ha sido hermosa. Estoy con muchas ganas de verlo el episodio, porque encima es episodio número 100, bueno, se hicieron unas cositas ahí y me encanta. De verdad que te felicito por esa constancia, porque al final 100 episodios, wow, yo llevo más o menos unos 40 y es una constancia y un trabajo, ¿no? De una dedicación que no es de la noche a la mañana, es un gran trabajo que hay detrás. Y creo que eso también está muy bueno de reconocer nuestro propio proceso, nuestros propios logros, cuando incluso ha sido una idea que mira ahora hasta dónde ha llegado. Así que te felicito y me pone súper feliz que hayas podido venir a este espacio. Y bueno, ya nos volveremos a ver en alguna otra oportunidad seguramente. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas que nos están viendo, a las personas que nos están viendo también en diferido. Y si quieren dejar alguna pregunta o algún comentario, estamos más que contentos de recibirlo. Te mando un beso enorme, que tengas una bonita Igual. noche y nos vemos muy prontito. Feliz noche. Gracias a Feliz todos. noche. Chao, chao. Gracias, Chao. hermosa. Chao, chao, chao.